mi nombre es Cristina Morales, pertenezco a esta organización o conozco de esta organización ya 7 años y medio. Eh, Algún día, como a todos ustedes también me invitaron, eh, les voy a contar lo que ha sido mi vida antes de estar en esta organización y lo que ha sido a partir de este conocimiento. Yo vengo de una familia formada por padre, madre y 2 hermanos, o sea que conmigo somos 3 hijos. Mi padre, un hombre trabajador, muy trabajador. Mi madre, una mujer también muy trabajadora, pero como buena boyacense, bien de mano fuerte. eh, en mi casa se hizo muy evidente el matriarcado. Entonces, mi padre trabajaba, pero al fin y al cabo de tanto machismo también fue muy sumiso. Mi madre era la que decidía qué se hacía en la casa, cómo se hacía, cómo se compartían las cosas, los tiempos, el dinero. Eh, digamos que en esa parte fue muy bueno. Mi papá era un hombre machista y en medio de su machismo pensaba que las mujeres sí escasamente podíamos aprender y a leer y a escribir, o sea que tendríamos que hacer hasta quinto de primaria y los varones tendrían que ser unos grandes profesionales. En la casa solamente era un varón, entonces para él habían grandes proyectos, para nosotros había solamente la primaria, pero mi mamá en ese aspecto se impuso. Mi mamá no es una mujer con estudio, pero es una mujer con berraquera. Ella impuso eh, esa necesidad de que nosotras como mujeres fuéramos algo más que simples lectoras. Entonces pasó el tiempo, ella enfrentó la vida, trabajó muy fuerte. Mi madre era de todo. Ella fue ingeniero, fue zapatero, fue lavandera, fue costurera. eh, entonces, pues tenía muchas habilidades, muchos dones. Nos damos cuenta que no se necesita tener estudio para poder eh, ser quien uno quiere ser. Pasa el tiempo, hicimos nuestra primaria. Podemos decir que nosotros tuvimos una infancia feliz. Feliz porque no teníamos dinero, pero teníamos como esa alegría de vivir, ese respaldo de mi papá y de mi mamá. Les cuento que mi papá era un trabajador, pero como tomaba, bebía. Su trabajo es en el área de la construcción, entonces los constructores beben mucho y mi madre pues se unía a él y tomaban los dos hasta que yo tenía como 7 años. Me acuerdo que éramos felices porque ellos se iban a tomar y nosotros nos la pasábamos en la calle. Pero esa calle de esos tiempos era una calle sana, donde que habría, de pronto había droga, pero muy lejos de los hogares. Entonces, pues era muy rico estar en la calle porque eran juegos sanos, amistades sanas, muchachos sanos. Fue muy rico. De pronto queda algún sinsabor eh, en la vida mía y eso lo recuerdo como más adelante. Eh, Tuve la desdicha de ser abusada por un tío, pues digamos que no, de pronto no abusada, sino manoseada por un tío, entonces le queda a uno como ese recuerdo negativo, pero el resto de nuestra infancia fue una muy buena infancia, crecemos, eh, a mí siempre me gustó la vida militar y decido que, no, yo no decido, le hice conocer a mis padres ese gusto que yo hubiera tenido por llevar esa vida. Entonces, mi bachillerato lo hice comercial hasta cuarto bachillerato. Y quinto bachillerato y sexto bachillerato tuve la oportunidad, igual que mi hermano, de ir a un colegio militar, el primer colegio militar que hubo acá y la primera promoción de mujeres en el servicio militar en el año de 1981. Tuvimos la oportunidad, 8 mujeres, de salir con libreta militar. Pero como todo lo bonito no dura, entonces
desde muy pequeña había un varón que había sido el amor de mi vida, lo más divino, lo más especial. Entonces nos enamoramos. Nos enamoramos desde niños, pero ya en la juventud, pues entonces ya fuimos novios. En mi casa no lo querían porque sus hermanos pues eran muy malos esposos, muy malos varones, muy malos hombres con sus esposas. Entonces, no, yo decía que él iba a ser el gran hombre de mi vida. Nunca lo aceptaron y un día me escapé con el amor de mi vida y uno con su príncipe azul, pues ya no hay absolutamente nada más en la vida. Eh, de este príncipe azul tengo 3 hijos. Éramos muy jóvenes, pero eh, él era muy enamoradizo y aparte de enamoradizo, las mujeres se lo querían cargar. Pues yo no sé si porque yo estaba enamorada sentía que era el hombre más bello que había a los alrededores. Entonces me escapé de mi casa muy pronto, después de, no sé, 5 meses, mis padres me encuentran y mi papá con lo machista que era me decía, mi hija, devuélvase para la casa que eso no es ni la primera ni la última que va a tener un hijo, no sé qué. No, yo sentía que era respaldada por mi esposo, entonces decidimos organizarnos, nos organizamos, nació un varón, pero en ese trayecto, después de que nació mi hijo, quedé embarazada de mi hija, entonces él siempre enamorado. Mm, Creo que ya se me acabaron mis dedos para contar cuántas enamoradas tenía el hombre, entonces, eh, no, yo decidí que esa vida no podía ser así, espantándole las moscas a mi postre, entonces decidí seguir adelante con mis hijos. Un año después de que nos separamos, bautizamos a nuestros hijos y en la fiesta quedó mi tercera hija. Entonces, bueno, feliz y encantado volvimos a retomar el hogar y no, ese hombre era imposible espantársela. Otra amante. Ay, dije, no más, no más. No sé, Señor, tú qué vas a hacer con mi vida, eh, pero voy a seguir adelante con mis hijos. Entonces, eh, yo seguí adelante con mis hijos, con mis 3 hijos. Bueno, todo es muy bello, pero en una partecita de mi vida, cuando yo sé que estoy embarazada de mi tercera hija, no, eso fue el desastre para mí. Yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para mantener 3 hijos? ¿De dónde? Yo siempre tuve el respaldo de mis padres, pero pues ya qué pena llegarle a decir a mi papá, ya voy a tener 3 hijos, papá, ¿qué vamos a hacer? O a mi mamá, que ellos estuvieron siempre al frente del cañón conmigo. Entonces, yo dije, no, yo no puedo tener ese hijo, yo no puedo tener ese hijo. No sabía qué era, si era un niño o una niña. Entonces, yo voy a abortar. Y me fui y visité a todos los médicos y todos me decían que tenía que llevar la firma de mi esposo o la firma de mis padres. ¿A dónde iba a encontrar yo ese sinvergüenza? ¿Y qué le iba a decir a mi papá y a mi mamá una cosa de esas si eso, ellos son demasiado anticuados, entonces esas cosas no iban con ellos. Sin embargo, yo le di a conocer a mi mamá la decisión y mi mamá me decía, Cristina, de por Dios, usted es una berraca, como le da para 2, le va a dar para 3. Además, usted qué sabe si esta criatura va a ser su bendición. En medio de su ignorancia, mi mamá era muy sabia. Entonces yo, bueno, ya me sentí con fuerza y respaldo. Eh, Mi hija nació. Yo desde el día que me dijeron que estaba embarazada hasta el día que mi hija nació, lloré todos los días. Eh, Luego lloré cuando nació porque era una hija divina, perfecta. Entonces yo decía, Señor, perdóneme, y le pedía todos los días perdón a mi hija por haberle querido quitar la vida. Entonces, bueno, ya nació mi hija y yo le decía, Señor, bueno, usted quiso que yo tuviera 3 hijos, deme trabajo y salud para sacar esos hijos adelante. Yo siempre no fui una cristiana
de doblar rodilla, pero siempre tenía a ese ser supremo que estaba como al frente conmigo desde siempre. Yo le decía, Dios, dame mis padres hasta que yo esté grandecita, no me vaya a quitar mis padres cuando yo sea una niña. Y cuando estuve grande, quise que fuera cuando estuviera vieja y siempre le estaba diciendo, denos esos padres, porque, porque en mi casa nos enseñaron que era muy importante eh, la figura paterna, la figura materna, todos éramos importantes en la casa, ¿sí? O nos habían hecho sentir eso a nosotros. Eh, entonces siempre estaba como ese ser supremo ahí al frente del cañón. Pasaron los tiempos, entonces como les cuento, ya nacieron mis 3 hijos. Decidimos que, o yo decidí que esa relación se acababa, nos separamos, mi esposo siguió su vida, yo seguí la mía, y yo no quería como ese jueguito de que veámonos, que encontrémonos, que esas cosas. Entonces, ya decidí que eso se terminaba de raíz esa relación y él se fue. Pasaron los años y mi hijo se quiso ir con él. Ya mi hijo cumplió 7 años, entonces yo les decía que el día que se quisieran ir con su papá, yo no les iba a quitar ese derecho porque yo siempre les hablé bien de su papá. Mi hijo decidió irse con él y ya entonces empieza como lo de las visitas y que los niños y que esto y que lo otro. Pasó el tiempo y yo sí siempre fui muy respaldada con mi parte laboral. Yo no soy una profesional con títulos, pero soy una mujer con dones. El Señor me llenó de esa facilidad, esa creatividad de aprendizaje de las cosas que yo quería y siempre pensaba que si uno sabe hacer más de una cosa, puede salir adelante. Entonces a mí me gustaba y me ha gustado siempre aprender muchas cosas. Pasó el tiempo y yo conocí a una persona 12 años mayor mío. Entonces yo dije, bueno, un hombre ya serio, hecho y derecho, pues es un hombre que lo va a respaldar a uno y que va a salir adelante con uno. Y este hombre pues siempre quiso, el que quiere la vaca quiere el ternero y él siempre estuvo de acuerdo que el día que nos organizáramos íbamos a estar con mis hijos. Pero yo tuve la idea de que nunca le iba a poner un padrastro a mis hijos porque todo lo que uno escucha es terrible. Entonces yo le decía, cuando tú seas un viejo de 60, mis hijas van a estar de 15, entonces no, de pronto el diablo se mete y tenga yo que matarte, entonces no, mejor esperemos que mi hija menor cumpla los 18 y nos organizamos. Efectivamente, eso pasó así, yo seguí trabajando, eh, todo lo que se refería a mis hijos, siempre yo fui responsable. Muy importante fue para mí el respaldo de mis padres, porque mis padres fueron como la mamá de mis hijos y yo fui como el papá, porque siempre estuve en la calle trabajando. No fui mujer de fiestas, no fui mujer de varones, no fui mujer de tomar. Siempre estaba ocupada trabajando, me gustó trabajar, 24/7. Y el tiempo que me quedaba libre, me iba con mis hijos. Tenía una sobrina, o sea que eran 4 hijos, entonces para mí lo más importante eran ellos 4. Pasó la vida y con este hombre que yo conocí, después de 3 años, tuve una hija. Este hombre era un hombre casado, separado, pero pues eh, trabajamos de la mano para estar pendiente de esos hijos, o sea que eran 6 hijos. eh, Luchamos, salimos, pero este hombre me salió celoso. eh, no, se supone que me amaba tanto que no quería ni que la sombra mía fuera atrás mío, entonces a todo el mundo le pegaba, era una persona que se había retirado la policía, entonces andaba con revólver al cinto y no, fue terrible. Mi hija nació, entonces, ya mi hija menor había cumplido los 18 años y decidimos organizarnos. Les cuento que para ese tiempo, entre mis aprendizajes, yo ya había estudiado enfermería y yo tenía una paciente.
una paciente que me han entregado con 3 meses de vida y duré con ella 5 años y 7 meses. Entonces, horas, entonces este hombre lleno de celos y todo. No, no creo, no alcanzamos a durar un año viviendo. A mí me hicieron una cirugía y este hombre no se descargó totalmente. Mi hija mayor, mi hija menor le decía, eh, David tiene que estar al frente de mi mamá. Y dijo, no, 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 eso ya está enferma. No, no, yo no, ella era la responsable, las cosas de la casa son de ustedes, las cosas de pareja son de nosotros. Entonces mi hija siempre ha sido aquella hija que un día yo iba a abortar, eh, estaba al frente del cañón de su mamá. Entonces, yo me da una pena, pero si no sirve como hombre, no sirve como pareja, y si mi mamá está postrada en esa cama y usted no va a responder por ella, muchas gracias y hasta luego. Yo lo quiero mucho, pero o es blanco o es negro. Los grises no me gustan. Y así fue que él se fue. Nosotros nos quedamos, yo me quedé con mis hijos, luchamos y salimos. Bueno, eh, pasó el tiempo, yo me recuperé y seguí trabajando. Eh, Decidimos con mis hijas que no, que íbamos a luchar y salir al frente. Quiero contarles de mi hija, la que nació de la unión con ese hombre. eh, Al año completo me dijeron que era una niña sordomuda. Yo no he sido de llantos ni de tristezas y le dije, Señor, qué sorpresa para mí, tan grande, le pido perdón por haberme puesto a criar otro hijo, pero si tú lo dispones es porque así lo quisiste. Y si me diste una hija sordomuda, dame la fortaleza para que el entorno de ella sea amable. Eh, Mi hija no caminaba, no hablaba, no nada. Entonces, fueron pasando los años y entre la familia como que íbamos restaurando esa parte, ¿no? Mi mamá al frente del cañón, mis hijos al frente del cañón, yo trabajando, mis hijos fueron creciendo. Desafortunadamente, mi hija tenía 9 años, mi hija discapacitada. Y bueno, no sé qué motivo pasó en este universo y el enemigo entró en el corazón de mi padre y un día tuvimos la triste verdad de saber que mi padre abusaba de mí. Eh, fue terrible porque mi papá fue el pilar de responsabilidad, el hombre trabajador, el que estuvo al frente de mis hijos todo el tiempo, fue la figura paterna para mis hijos y encontrarse uno con esa situación. Les cuento que hasta el día de hoy nunca, no sé por qué, si sería mmm, falta de berraquera o si sería, pero bueno, así pasó. Yo no le pedí explicación a mi papá por qué lo hizo. En ese momento solo quería matar a mi papá. Yo viví en mi casa después de ese día 10 días. Yo vivía en la casa de mi papá, obviamente, porque él siempre decía, él compraba propiedades y propiedades y le decía a mis hermanos, ¿quién se va a ir para allá? Pues que se vaya Cristina, que tiene más hijos. Ellos solamente tenían de a uno en ese momento. Entonces mi papá decía, no, Cristina no se va a ir, ella tiene aquí su casa. Entonces, de hecho, yo no tenía nada. Lo único que yo había trabajado era para mis hijos y lo único que tenía mío era una cama y la cama y el camarote de mis hijos. Porque yo decía, voy a comprar un electrodoméstico, no, pero aquí hay, voy a comprar esto, no, pero aquí hay. Entonces, solo fue para educación, comida y diversión de mis hijos que yo trabajé en ese momento. Cuando se presenta esta situación, yo todos los días lloraba todos los días, me iba a mi trabajo llorando, comía llorando, dormía, lloraba todo el tiempo. Y mi corazón, así como, como loco, yo solo pensaba cómo iba a matar a mi papá, cómo, hoy sí lo voy a matar, hoy sí lo voy a matar. Llegaba, lo miraba, no, eso era una locura. Estar uno con ese sentimiento es de locura. Estando en ese tiempo yo conocí a una persona llorando. Yo
llorando en un bus y conocí a una persona, a un hombre. El Señor tiene grandes propósitos para usted, para esos seres que usted ama y todo. Yo decía, pues pasando. Entonces me invitó un día a su iglesia. Este señor tenía una iglesia cristiana y me invitó un día a su casa. Yo no sé por qué motivo ni por qué lo hice, pero yo fui. Y este señor me sirvió de una ayuda espiritual grandísima en consejo, en, en despertando esa sabiduría en mí. Y bueno, yo me fui de la casa. Mi mamá nunca supo lo que había pasado y 8 meses después mi madre sabe lo que pasó. Pues les puedo contar que hasta el día de hoy su corazón no ha dejado ese resentimiento y no ha podido perdonar, pues digamos literalmente no ha podido perdonar a mi papá. Ella cuando lo supo solo quería que él estuviera en una cárcel, que él se fuera de la casa, no le volvió a atender absolutamente nada ni nada. Ustedes pueden imaginarse en una situación después de que un varón como padre ha sido el centro de la familia, en su familia mi papá era muy como guiador de sus hermanos, de sus sobrinos, de todo, siempre estaba como al frente. Entonces se derrumbó la familia, se acabó todo lo bonito que nosotros tuvimos, todo lo que fuimos. Yo no volví a la casa, yo trabajaba en el taller con mi mamá, nunca más volví a trabajar, pues porque yo pude aprender la parte de la confección, digamos que desde el apoyo de mi mamá, porque las dos somos confeccionistas, pero hablamos diferente idioma. Entonces, no, fue imposible que mi mamá aceptara esa situación. Yo le dije, mamá, yo no voy a demandar. Yo no me imagino a la persona que hizo de mi cárcel. Eh, ella siempre me decía que yo era una alcahueta por esa situación, que a mí no me importaba mi hija, que a mí no, que mejor dicho, que yo quería tanto a mi papá que le alcahueteaba eso. Pasaron muchos años, yo me fui de la casa y cuando yo regresé a la casa, mi papá era un hombre abandonado, no le daban comida, no le lavaban ropa, no, nada, nada. Era como un objeto más de la casa y mi madre cada vez que tenía oportunidad le enrostraba esa situación. Las noticias, todo lo comparaba con él, todo se lo enrostraba a él. Y ese hombre, bueno, quiero contarles que el poder de la palabra es terrible, es terrible. Todo lo que nuestra boca eh, salga de su corazón, como que el universo se confabula para que pasen así las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo no pude matar a mi papá, yo le dije, Señor, yo le pido que por el daño que él le hizo a mi hija, sufra una enfermedad bien larga, ¿no? Uno habla sin conocimiento de causa y sin pensar en ese momento. Yo con todo el llanto, todo el rencor, todo, proferí esas respecto a mi papá. Pasaron los años y resulta que mi papá no tenía con quién hablar. Él era allá en esa casa, encerrado en esa pieza, subía por la misma escalera, atravesaba la misma sala, la misma cocina, el mismo comedor y llegaba a su pieza. Él empezó ya en una edad donde no puede trabajar y yo le decía, ay Señor Jesús, él él nunca nos dejó con hambre. Eh, yo no puedo saber que él está con hambre y que no hay quien le dé de comer. Entonces yo le pedí, yo le decía a Dios, no me dejes nunca sin trabajo. Entonces yo empecé el almuerzo en un restaurante, yo iba y le lavaba la ropa, no hablaba
no le hablaba, no, nada, no le decía nada ni nada, pero yo le atendía sus cosas. Eh, Él nunca me refirió al tema, él simplemente bajaba su rostro y ya, no más. Yo le decía, papá, en tal parte va a desayunar, pida lo que quiera, coma lo que quiera. Bueno, así, con tal suerte de que fue pasando el tiempo, y por ejemplo la señora de la panadería me decía, "Ay, imagínese que don José tan raro, ese hombre tan correcto, de pronto termina de desayunar y uno lo ve y se va robando el pan. Señor Morales, ese pan vale tanto. ¿Cuál pan? Usted está loca, vieja. Yo no he cogido nada. Lo lleva en los bolsillos, sí. Nadie lo notaba, pero esa cárcel que él tuvo fue más cruel que la cárcel. A veces los seres humanos somos así, tan cerrados que el rencor no nos deja ver. Y mi papá pues no tenía con quién hablar, no tenía con quién conversar, ya no trabajaba, sí, fue perdiendo el sentido. Pasaron muchos años y él le gustaba caminar. Un día se nos perdió, 2 días, en menos de un mes se nos perdió y eso fue terrible. Yo decía, Señor, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue lo que hicimos como familia? ¿Sí? Uno no puede comprender esa situación y uno pide hasta la muerte para los abusadores, pero cuando está en su grupo familiar, solo Dios sabe cómo se siente todo el mundo y solo Dios sabe cómo se debería sentir él al sentirse en esa cárcel, porque él tuvo su propia cárcel. Cuando pasó eso, yo me acordé lo que yo había dicho, que yo quería que él tuviera una enfermedad bien larga. Mi papá es un hombre sano, en nombre de Cristo Jesús. Él tiene 84 años y no se toma una pastilla para nada. Pero eso que yo pedí, eso se cumplió. El Señor me lo ha mostrado. Es un hombre, perdió su eh, lucidez, come de todo, pero tengo ahí, no puedo decir ni siquiera un perrito ni un gatico, tengo un objeto ahí en ese cuarto, porque a él solo le interesa que le den comida. Él no se acuerda ni quiénes somos, ni cómo nos llamamos. Él no le afecta, si no le dan comida, muy seguramente no le afectará porque cada 5 minutos se está golpeando en esa puerta para ver si ya le van a bajar. ¿Cómo se ha escuchado la transmisión?
Dale ya. Bueno, como les venía contando, son cosas que en la vida todos las tomamos de diferente forma. Eh, Pasaron los tiempos y es uno, las consecuencias de lo que uno hace o dice, las tiene que vivir uno mismo. Entonces, yo le digo, Dios, gracias. Gracias por esas cosas, gracias porque uno no se pone a pensar en ese momento. Mi papá en la infancia, qué vida tuvo mi mamá en la infancia, qué lo llevó a él a actuar así en esa forma eh, tan terrible que hubiera venido esa descomposición familiar. Pasaron los años, eh, esa parte pues la hemos podido superar a nivel de familia. Algún día estaba yo y una persona me invitó a esta organización. Yo decía, ¿y qué es? ¿Y qué se hace allá? ¿Y qué? Sí, eso, todo lo que uno como trabajador está pendiente, no, todo lo que pierda uno de tiempo es mejor que no. Ella duró invitándome muchísimo tiempo y un día yo le dije, bueno, voy a ir porque, ay, insiste tanto, bueno, dediquémosle un poco de tiempo. Les cuento que yo fui a la primera reunión, era una cena que se hacía. Yo llegué, yo he sido siempre muy dada a la gente, pero con mi necesidad y urgencia de ver por mis hijos, pues yo me dediqué a trabajar y mi vida social y mi parte con la gente pues no se daba, ¿cierto? Yo fui a esa reunión y ese día el testimonio que había era un testimonio parecido al mío. Eh, Había gente con el mismo flagelo de la violencia intrafamiliar. Entonces yo decía, Dios mío, yo pensaba que yo, pobrecita, yo que era la única que me pasaban cosas terribles porque yo siendo una madre pues tan súper mamá, ¿cómo me podían pasar esas cosas? Entonces me di cuenta que a nivel de la generalidad pasaban todas estas cosas. Yo empecé a ir a las reuniones de la fraternidad y cada día iba como creciendo ese sentimiento. Yo decía, yo sí había tenido un Dios, pero ese Dios que estaba ahí cuando yo necesitaba, pero es que a Dios no lo necesitamos cuando estamos solamente en tristeza o en necesidad, lo necesitamos todos los días que amanece, todos los días de la vida. Entonces, pues como yo todos los días necesitaba, pues yo sí lo tenía todos los días le estaba diciendo, Señor, necesito, Señor, necesito, Señor, necesito. Entonces fue como mi administrador de necesidades, de necesidades. Pero cuando no tiene unas necesidades, pues entonces uno no lo molesta, ¿cierto? Entonces yo decía, perfecto, esto se tiene que solucionar, esto tiene que salir adelante. Entonces empecé a ser como más constante. He ido aprendiendo de cada persona de esta organización que eso, que tenemos que agradecer todos los días de la vida, que de la gratitud depende el premio que vamos a tener cada día, ¿cierto? Que todas estas cosas Dios las permite para que haya una reflexión a nivel de la humanidad, que claro, todos queremos que todo en la vida sea bonito, pero las cosas feitas también nos enseñan muchas cosas. A todo el mundo nos pasa alguna cosa, siempre una tristeza, entonces tenemos que ir para adelante con cada situación. Tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esta situación? En esta organización nos enseñaron a conocer al dueño de la vida y uno decía, pero ¿cómo el dueño de la vida? Pues mi vida pues me toca vivirla y pues sí, gracias Dios, pero es que él sí realmente es el dueño de nuestra vida porque solamente con él vamos a poder restaurar esa sabiduría
todo lo que nosotros como humanos queremos pedir. En medio de todo lo que nos dio en su inmenso amor y todo nos dio el libre albedrío, también nos dio como esa pauta. Los amo tanto, hagan lo que quieran, pero son responsables de sus actos. Entonces, ese pedacito no lo tomamos en cuenta. Hacemos lo que queremos, pero después cuando estamos en las duras y las maduras, entonces ahí sí tenemos que correr ante nuestro Padre amado, que es el que nos guía y nos da la sabiduría. Empecé a conocer muchas cosas y todo lo necesitamos, pero tenemos que saber en qué proporción lo necesitamos. Yo siempre he tenido mi trabajo y yo decía, yo he sido bendecida porque yo siempre he tenido trabajo, en lo que sea, así sea vendiéndole, pero yo tenía siempre un ingreso, siempre hubo para atender las cosas de mis hijos. Mis hijos se quejaron porque nunca tuvieron mamá presencial, pero siempre estaba yo ahí laborando para las cosas de mis hijos. Entonces, yo no entendía eso y muchas mamás no entendemos eso, que nuestros hijos necesitan el tiempo, la guía, el amor, decirles que los amamos. Yo recuerdo que a mi hija le faltaban poquitos días para cumplir los 18 años, aquella hija que yo quise abortar, y fue la que tuvo el valor de decirme un día, yo le dije, mami, ¿estás llorando? Y me dijo, dejó de llorar. Y yo le dije, ¿por qué dejaste de llorar? Los años que yo tengo, tú jamás te habías dado cuenta si yo lloraba, reía, si me dolía, si no me dolía. Fue como un baldado de agua para mí, porque yo decía, pero si yo soy la supermamá, a mis hijos no les ha faltado nada. Ellos no estudiaron en un colegio público, estudiaron en un colegio particular, estuvieron. Yo decía, pero esta china como desagradecida, ¿cómo me va a decir eso? Lo pensaba, ¿no? Y entonces, pero entonces me hizo reaccionar que como yo trabajé 24/7 y no pensé que mis hijos necesitaban tantas cosas. Le doy gracias a Dios que puso a mi mamá al frente, sino que hubiera sido de mis hijos como muchos hijos solitos tener que vivir y tener que fortalecerse, por eso cogen la calle, por eso no están ahí para un consejo. Sí, mi mamá era un poquito fuerte porque fue así, mejor dicho, la ley y la mano fuerte era mi mamá, ni siquiera era mi papá, sino mi mamá. Entonces mis hijos, Dios mío, Señor, uno cómo abandona a los hijos en ese momento. Pasaron los años, mis hijos crecieron, adoran a su abuela, adoran a sus abuelos, eh, son la mano derecha ahora de nosotros los mayores, están al frente del cañón con todo y, y, y feliz de la vida. Yo en la fraternidad aprendí muchísimas cosas. En esta organización se hacen unos eventos que se llaman SAELes y en esos SAELes uno tiene la oportunidad de aprender temas de finanzas, temas de familia, temas de mujeres de valor, de hombres de valor, porque nos hacen falta muchos valores para ser lo que Dios quiere que seamos como seres humanos. Entonces, uno va aprendiendo y va tomando toda esa necesidad, pero como uno no deja de ser autosuficiente y mandarse uno con mano propia, pasando los años, yo dije, ay, Dios mío, yo necesito una oportunidad, dame una oportunidad, yo quiero como conocer a alguien, como ya ni el primero ni el segundo, regálame eh, alguien que me acompañe, porque ya mis hijos crecieron y ya mis hijos tienen su vida. Yo tengo a mi María Cris. Quiero contarles que en medio de todas las bendiciones que el Señor me ha regalado, ese Dios maravilloso que guía mi vida, mi hija, la que los médicos no daban un peso ni nada, que definitivamente iba a ser así como una burbujita y que yo la tenía que cargar porque si no la soplaba no se iba a mover, eh, es mi mano derecha. Esa niña que no hablaba, ella habla, pero cuando habla es así como certera para decirme las cosas.
es la persona que está pendiente de todo. Yo por mi trabajo en mi casa nunca estuve pendiente del oficio, de las cosas ni nada. Mis hijos fueron los que dieron absolutamente por todo. No, ellos eran como la mamá y yo como la hija, simplemente la hija que hacía plata, ¿no? Entonces, ya nos quedamos las dos solas porque mis otros tres hijos ya tienen hogar, ya tienen hijos, ya tienen esposo. Entonces, yo ya estoy sola con María Cristina. Ahora tengo que decir, no, no como dicen las mamás de niños discapacitados, que será la vida de ese hijo sin mí, sino que sería la vida de Cristina sin esa hija, porque esa hija es la que está al frente viendo el oficio, viendo el arreglo, viendo la mano de obra, porque trabajamos nosotros en confección. Entonces, eh, pueda que no sepa matemáticas, pueda que no sepa leer, pueda que no sepa, pero es mi todo y para todo el mundo que la conoce sabe que es esa niña discapacitada, no tiene nada. Entonces esa es una gran bendición que el Señor ha puesto en mi vida. Eh, mis hijas, Dios mío, todos los días le digo, Señor, bendícemelas, a ese hijo, bendígamelo todos los días de la vida, porque yo le decía, uy, Señor, estos hombres que me tocaron a mí en la vida, estos varones, no me sirven para 3 tacos de escopeta. El Señor ha ido puliendo las cosas. Y bueno, cuando yo le pedí que me regalara una compañía, seguramente, muy seguramente, ahora estoy muy segura, que uno pide sin detalle, porque el Señor nos da lo que nosotros pedimos con los detalles que pedimos, como lo queremos, donde lo queremos, que sea alto, de ojos verdes, todo como uno quiera, Él nos da. Pero pues como yo le pedí, Señor, necesito una compañía, ni siquiera le dije cómo lo quería, pues Él me mandó un hombre. ¿Y se imaginan ustedes a quién me mandó? Al padre de mis hijos. Después de 25 años me manda al padre de mis hijos. Las personas que me conocen saben la felicidad tan grande que vivió mi corazón al recibir a ese hombre después de 25 años. Yo estaba que no me cambiaba por nada. Yo, mejor dicho, le besaba las paticas y se las lavaba del gusto que yo tenía. No podía ser que después de tantos años ese hombre, el hombre que ha sido mi primer hombre, que había sido el amor de mi vida, y que será el amor de mi vida todo el resto de mi vida, yo creo, porque aún las cosas que han pasado, mi sentimiento no cambian, ¿no? Entonces llega este hombre y, y como el muerto de hambre, cuando vida y su parte emocional había sido totalmente eh, herido y todo, como el cuento de Blancanieves, iban llegando las 12,
la Cenicienta, iban llegándole las 12 y como que se iba cayendo la carroza, ya se iba convirtiendo en sapo el príncipe azul otra vez, y todo fue decepciones, decepciones, decepciones. Les cuento que cuando yo me quedé con 3 hijos no me dolió, ahora después de viejos me dolió terriblemente. Eh, Sufría como una niña chiquita, todo lo que yo he sido en la vida, como no quería nada, no vivía nada, bueno, iba y volvía, y cada vez que volvía yo feliz, pero cada vez que se iba era porque había una mujer de por medio, una mujer de por medio, una mujer de por medio. Ya este año había decidido que ya no había más hombres, ya no había más príncipe azul, y un par de meses después una mujer me llama y qué tristezas que me da. No, eso han sido solo llantos y tristezas. Yo le dije, Señor, tengo que cambiar de casa, quiero cambiar de casa. Eh, yo le cuento que yo en la FINE he aprendido muchas cosas, pero cuando uno está feliz se le olvida el mundo. Además, este varón eh, nunca respetó ni lo que yo quería ni lo que yo pensaba, y yo le permití, mi autoestima quedó tan de bajito que le permití que él me negara absolutamente todo lo que yo quería en la vida. Entonces, ¿usted qué hace? Esto es un poco de viejas y viejos desocupados y chismosos. ¿A qué va por allá? Yo dije, ay, sí, teniendo yo ahora a mi esposo lindo, yo a qué voy por allá, yo no volví. A mí me gustan las danzas, me gusta el baile, me gusta eh, el folclore. No, pero es que tenga una vejez con o sea, me puso de 80, ¿no? Tengo una vejez con dignidad, eso que es brinconeando por allá, una mujer tiene que ser. Me salí de las danzas. Entonces, para atenderlo ahí, a él, yo no salía a ningún lado para que él estuviera contento. Pues era que sus amantes estaban cerca y entonces quería que yo no saliera para que no, para que no me enterara de nada. Y fue pasando la vida y yo solo lloraba mi tristeza. Entonces tenía alguien que le comentaba mi vida y me decía, negra, vuelva a la organización, si usted estaba bien, si usted... Yo empecé a decirle, Señor, tómame, tómame, por Dios, lléname de valor para que yo pueda entender, muéstrame, es que yo soy ciega, muéstrame, Señor. Y efectivamente el Señor me mostró que en el momento pues no era la persona que necesitaba yo de compañía, que no era la persona, y me fue mostrando todas sus falsedades y todas sus cosas, y porque yo ni siquiera a mis hijos le creía. Ellos me decían, mamá, ya, deja eso, tú sabías cómo era mi papá, no, ¿por qué te tenemos que ver sufrir? No lloraste en los años que nos tuviste a nosotros criando y vas a llorar ahora. Entonces yo le pedía tanto a Dios y efectivamente él me concedió una vez más lo que yo tanto le pedí. Entonces, bueno, ya se acabó, seguimos y vamos para adelante. Les cuento que las bendiciones han sido grandísimas. Hay cosas y detalles tan pequeñitos que aquí nos dan una cuartilla donde uno eh, escribe sus deseos y sus anhelos, pero ahora esa cuartilla va específica, va específica. Aquí nadie los lee, eh, solamente lo escribimos porque Dios sabe lo que queremos, lo que nosotros queremos, pero también sabe qué es lo conveniente que necesitamos. Entonces, Él va así, moldeándonos poco a poco, hasta que podamos entender que nuestro anochecer y nuestro amanecer van de su mano. Eh, Él me permitió tener esta tranquilidad que hoy, no hace mucho, pero me permitió darme esta tranquilidad. Yo le decía, Señor, transforma mi vida. Y si yo tengo que cambiar de casa, pues quiero una casa bien bonita. A donde yo me vaya a ir, quiero que sea una casa bien bonita. Y un día, pues mis hijas me animaban, mami, ve y buscas, pero yo le tenía una pereza al trasteo. Entonces me vine a la casa de mis hijas y salí un día. Yo no sé, el Señor tiene todas las cosas tan dispuestas que yo le pedía algo bonito, algo agradable, donde yo pudiera estar tranquila, donde la soledad, entre comillas,
no me apachurrara, porque yo considero que he sido una mujer muy alegre, pero este hombre logró ponerme tan bajitico, que ya hasta el ceño se me fruncía más de lo que a esta edad uno lo puede tener. Entonces, aún los años que tengo, yo siempre me siento de 15, ¿no? Eh, pero no, pues como él decía que yo era viejita, pues entonces yo era viejita. Eh, Les cuento que el Señor me permitió y ahora tengo la dicha y la fortuna de poder tener una casa bonita, muy bonita, eh, una vida tranquila, una vida laboral otra vez eficiente, próspera. Esta pandemia para mí no ha sido una tristeza, esta pandemia para mí ha sido una bendición. El Señor me ha puesto en un lugar donde estoy serena y tranquila, me ha puesto con personas que he podido sacar adelante. Eh, Les cuento una cosa que se me quedó por allá en la parte eh, oscura de mis cosas. Cuando yo tenía las peleas con mi mamá, Dios mío, después de tener nosotros una buena relación, esta situación con mi padre nos llevó a crear, o no me llevó a mí a crear y a ver a mi mamá como una enemiga. Yo tuve el coraje y la fuerza en mi palabra como de enfrentar a mi madre como una enemiga, de reprocharle y de culparla de todas las cosas que habían pasado en la casa por su culpa, porque usted por estar por allá haciendo todos sus trabajos no estuvo pendiente de mis hijos, por usted, porque mi papá, por sí, todo se lo culpaba. Y yo le decía, prefiero quedarme sin mamá, o sea, una mamá tan mala como ha sido usted, ¿sí? Todas esas cosas que lo dejan llenar a uno de odio me costaron lágrimas, Señor, casi lágrimas de sangre. Eh, Le pido perdón a Dios. No he tenido el valor de postrarme ante mi mamá para pedirle perdón, pero trato de que las cosas eh, sean una relación mejor, que si yo la llamo por teléfono, hola madre, ¿cómo está? Dios me la bendiga, ¿cómo amanece? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, ante eso ya como que baja la guardia y ya podemos volver otra vez a la relación, ¿cierto? Pero solamente ante la humildad y que se le olvida a uno la gratitud, porque si no hubiera sido por mis padres, yo no tendría los hijos en el nivel que yo los tengo. Y mis hijos son agradecidos con su abuela, aún con su abuelo. Si ellas tienen que montar una calefacción en su cuarto, lo han hecho. Si lo tienen que ir a sacar, a respaldar, a llevar, eh, fueron muchos días de dolor, pero ya eso quedó atrás y ya pues para adelante. Le pido a Dios que no tenga que llevar a mi papá a un ancianato, porque a veces los tiempos no alcanzan, pero el Señor ha ido alineando las cosas para que vaya todo cogiendo el curso y llevando pues las cosas a un mejor término. Entonces uno dice pues gracias Dios porque cada cosa va a ir poniéndose en el nivel, que no se nos olvide jamás que, que tenemos que tener a ese Dios maravilloso en la vida de cada uno. No importa el creo que tengamos, eso es muy relativo, ¿no? Para llevar cada uno nuestra vida y nuestro ser. Él no pide que seamos ni católicos ni evangélicos, el credo no importa, lo vamos llevando al frente del cañón. Entonces, eh, yo le doy gracias Dios porque todas esas enseñanzas negativas van haciendo que uno sea cada día que dijéramos, mejores seres humanos, mejores mujeres,
mejores personas. Yo le pido hoy a Dios por la sabiduría de esos varones que van a llevar al frente del cañón como la columna de responsabilidad de la vida de cada uno. Entonces, qué pena, te pido disculpas. En la organización, cuando yo llegué a la organización, después de poder uno desnudar su vida y su alma, porque le cuento que de verdad hay que tener valor para sentarse uno aquí frente a otras personas. Me enseñaron unas palabras que me llenaron de fortaleza y que pudieron sacar al frente esa fuerza que tiene uno que tener desde allá bien adentro. Entonces, vamos a repetir allá en su corazón unas palabras y muchas gracias. Amado Padre, hoy reconozco que he pecado contra ti y contra mi existencia. Abro las puertas de mi corazón y recibo a tu Hijo como mi proveedor y mi protector, mi sanador, para que tome y guíe mi vida. Todo esto lo pido en nombre de tu amado Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén.